Hola familia, bienvenidos a un video más de Oxigenación Humana. Hoy es lunes de crecimiento y desarrollo personal y estamos continuando con este tema de los adolescentes, cómo educar a tu hijo adolescente, cómo ayudarle a pasar esa etapa de la vida o también si tú eres adolescente, cómo ayudarte y cómo encontrar herramientas que te ayuden a progresar en este proceso. Así que vamos a continuar con estos consejos que nos van a ayudar a acompañar a nuestros hijos adolescentes o también a nosotros mismos a pasar por esta etapa tan bonita, tan florecida, pero que necesita de un buen acompañamiento, de un buen pensamiento y de tener los pies bien puestos en la tierra. Comencemos. El consejo de hoy dice, no los culpemos de nuestros errores. Yo creo que muchas veces en la vida el adulto culpabiliza mucho al adolescente de todos los errores, a veces de manera consciente o inconsciente, por tu culpa, desde que tú hiciste, desde que dejaste de hacer, porque no me ayudaste, y siempre todas nuestras frustraciones como adultos y todos nuestros errores la estamos descargando en el adolescente y pretendemos que él cumpla ciertos roles que no le corresponden, sino que le corresponden al adulto. Entonces empezamos a descargar en él todas nuestras culpas o descargamos también nuestras frustraciones. No me ayudaste, no quisiste estar ahí, no estás conmigo, no me apoyas. Y algunos incluso empiezan a decir desde que tú llegaste, desde que dejaste de hacer. Entonces descargamos en el adolescente como que toda esa frustración, como que todos nuestros errores lo descargamos ahí en ellos y eso va a hacer que les hayamos mucho daño. Porque imagínate cómo se va a sentir un adolescente que esté pensando que él es el culpable de los errores, que él es el culpable de los fracasos de su familia. Entonces tenemos que aprender a no descargar eso en ellos. Tenemos que aprender a ser muy cuidadosos con esas descargas emocionales que hacemos en el adolescente. Y al mismo tiempo, agreguémosle algo aquí, no les coloquemos o no les pongamos roles o tareas que quizás no sean tan propias de ellos. Algunos adolescentes pasan a ser mamá y pasan a ser papá de sus hermanitos o de sus sobrinos o de sus primos. Pasan a ser, digámoslo en estos términos, como el cocinero o la cocinera de algunas otras personas. Es verdad que sí pueden ayudar, es verdad que pueden prestar una mano a la familia, pero no nos equivoquemos. No descarguemos y no coloquemos responsabilidades de adultos en ellos. Quizás hay muchos adolescentes cuidando a sus hermanos y después los papás descargan en ellos la culpa. Tú no me ayudaste, tú no lo educaste bien, o también ve y prepara la comida, ve y cuida al niño, ve y cámbialo, ve y báñalo, ve y llévalo a la escuela. Y entonces estamos dando unas responsabilidades que no son de ellas. Y eso se llama quemar etapas. Estamos quemando etapas. Ese quemar esas etapas puede hacer que el adolescente también se frustre o también salte ciertas etapas de su vida y se meta en unos roles que no le pertenecen. Se sienta el papá de sus hermanitos, se sienta la mamá de sus hermanitas y eso no va a ser bueno para él. O después vamos a evitar que explore, porque ya no tiene tiempo para salir, ya no tiene tiempo para estar con sus amigos, porque tiene que cuidar, porque tiene que hacer de comer, porque tiene que estar en casa y esas responsabilidades van a hacer muchísimo daño. Así que mucho cuidado con esos fallos, mucho cuidado con esas responsabilidades que no son propias de él. Sí nos pueden ayudar, sí pueden dar una mano, pero no tienen la obligación de, no tienen la necesidad de. Eso es lo que quiero que entiendas con este consejo, de que todo lo que puedes descargar en él puede hacer un daño y de que las tareas que puedes ponerle a él tienes que aprender a medirlas. Muchos adolescentes están volviéndose padre y madre a una edad muy temprana, a una edad muy madura. Muchos adolescentes
se están convirtiendo en aquellas personas que tienen que cuidar y tienen que hacer de comer, y está bien que lo hagan, pero no con el grado de responsabilidad con que realmente lo están haciendo, porque están quemando su etapa. Así que para todos los adultos, cuidado con esas tareas que delegan a sus hijos adolescentes, cuidado con esas responsabilidades, y un consejo aquí extra en todo esto es: pregúntenle a ellos cómo se sienten, pregúntenle a ellos si lo quieren hacer, pero no les generen esas responsabilidades. Aquí también se me viene a la cabeza cuando mamá dice: es que usted tiene que cuidar a su hermano, es que usted tiene que cuidar a su hermana, es que usted es el responsable de lo que pase a él, es que usted es el hermano mayor y tiene que dar ejemplo, es que usted es la hermana mayor y le toca ponerle cuidado. No, mucho cuidado. Son hermanos, no el papá de sus hermanos, no la mamá de sus hermanos. Esa es tu tarea, esa es tu responsabilidad. Que él te quiera ayudar, que él te pueda ayudar, es muy diferente. Tu deber es tu deber y el deber de ellos es muy diferente al tuyo. Así que vamos a conciliar estas tareas, van a ponerle cuidado a estas responsabilidades, porque así podemos hacer que el adolescente no queme etapas, que viva sus procesos y que viva su día a día de manera muy diferente y de manera mejor. Y en todo este consejo de no descargar las culpas en los adolescentes, también vienes a que no te proyectes en ellos, porque muchas veces el adulto ha cometido un error y entonces pretende, claro, que el adolescente no lo cometa, pero empieza como a protegerlo, a sobreprotegerlo de eso, o quizás a culpabilizarlo de: ya hiciste lo mismo, ya vas a hacer lo mismo, no aprendiste tanto que te dije, como que toda mi frustración la descargamos en ellos. Mucho cuidado con eso, y eso es un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. ¿Por qué? Porque a veces mucho mamá o mucho papá, cuando ven que su hijo se están equivocando y que es muy parecido al error, entonces empiezan a decir: yo no querías que hicieras lo mismo, tanto que te dije que no lo hicieras, porque lo hiciste, y empiezan a descargar la rabia de ellos, la frustración de ellos en los adolescentes. Mucho cuidado con ese mecanismo. Si pasaste por una vida difícil y sientes que tus hijos, que tus adolescentes están repitiendo la historia, vas a tener mucho cuidado de cómo vas a abordar ese problema, de cómo vas a abordar esa necesidad sin hacer descargas de tu frustración y de tu dolor, porque eso va a destruir mucho también la vida del adolescente. A veces las historias se repiten y cuando no se sanan, obvio que se repiten, pero entonces, ¿cómo vas a estar ahí para corregirlo? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a apoyar? Mucho cuidado en la manera como lo abordas y cómo lo apoyas, porque esa es la manera en que él se va a sentir y que la cadena se va a repetir. Si descargas tu frustración y tu rabia y no reconoces tu error, simplemente estás descargando todas esas emociones negativas, la cadena sigue. Aprende simplemente a sanar tu herida y a no proyectarla en ese adolescente. Así que por eso te daba como consejo: no descargues tus fallos, tus errores en ese hijo. Y cuidado con generarle responsabilidades que no son de ellos. Ese es el consejo de hoy. Espero que les sirva. Dale un like si te gustó el video. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con aquella persona que lo necesite. Suscríbete al canal. No olvides también hacer comentarios y hacernos preguntas que nos van a ayudar muchísimo para crecer. Y te invitamos a que te conectes siempre en nuestros videos y a que participes de nuestro en vivo, viernes 8 de la noche, últimos temas ya de los mecanismos de defensa. Así que una feliz semana y que en este crecimiento y desarrollo personal pueda servirle para ti y para tus hijos adolescentes. Cuídense.